usual cuando te duele la cabeza es tomarte un analgésico, sea cual sea. Puede ser paracetamol, puede ser ibuprofeno, puede ser aspirina. Uno se la rebusca de esa forma y ya en casos extremos termina yendo al médico, aunque el dolor de cabeza es la primera consulta. En la mayoría de los casos de consultas al médico es el dolor de cabeza lo que está a la cabeza, valga la redundancia. Y en segundo lugar, los mareos. ¿Y qué son los mareos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son los mareos? Es diferente al ¿Cómo le vértigo. va, Roxana Lopresti? ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy anda? Bueno, y crecen las consultas por los vértigos y damos la bienvenida a Emiliano de Schulter, que es neurólogo especialista en vértigo. Bueno, han aumentado las consultas por esta sociedad actual, por el estrés. ¿Podemos describir de qué se trata el vértigo, que es diferente al mareo? Sin duda, buenos días para todos. Hola. Es cierto que la cantidad de pacientes probablemente haya aumentado por varias razones, entre ellas que tenemos hoy día diagnóstico más preciso de esto. En los últimos 30 años se han desarrollado la mayoría de las estrategias de diagnóstico y tratamiento para el abordaje del vértigo. Porque está subdiagnosticado. Sin duda, sin duda. Hay muchos mitos todavía instaurados, como el tema de las cervicales, del cual vamos a hablar un poquito, pero también es cierto que algunas patologías, como el mareo subjetivo crónico, que es una de las más frecuentes de todas, tiene que ver con la forma de vida que llevamos hoy en la sociedad. Y tiene que ver entonces con aspectos psicológicos y la interacción con algunas cuestiones físicas. Te decía, doctor Roxy, disculpe, Sí. el dolor de cabeza y el vértigo son síntomas de otra cosa. ¿Y el mareo es una patología, es una enfermedad? No, el mareo también es un síntoma. Vértigo y mareo son síntomas que a veces Son primos, diríamos. son bastante familiares y a veces cuesta diferenciarlos. Claro, ¿cuál es la sensación? Porque uno cuando está mareado... Claro, y bueno, ¿y pero qué el les vértigo, parece? ¿qué es lo que es? Claro, pero vemos los síntomas en la siguiente placa para que veamos de qué se trata para identificar lo que decimos. El vértigo diferente al mareo. Esta sensación de movimiento o giros, como si el mundo estuviera girando a su alrededor, inestabilidad, pérdida del equilibrio, miedo al caer. Es cuando, por ejemplo, Mario, que uno está acostado en la cama y siente que el mundo gira. Bueno, eso es uno de los síntomas principales. Cuando uno está acostado o está en la peluquería con la cabeza hacia atrás, siente que también el mundo gira. Para aquellos que alguna vez tomaron bebidas alcohólicas, debe ser una cosa parecida cuando te acostás. A mí me han contado. A mí también unos amigos me contaron. Me contaron que cuando se acuesta una persona después de beber mucho, tiene esa sensación. Exactamente. Claro. Exactamente. Eso es. Pero digo, no en estado ebrio, No, sí, en estado normal. Habría que excluir, digamos, Claro, la ingesta estando alcohólica. sobrio, si te pasa eso, es vértigo. Exactamente. Y esos son los escenarios más frecuentes. Muchas veces en la cama aparece esto, al girarse o al despertarse uno se da vuelta, va a apagar el despertador y aparece una percepción de giro muy importante. Y duran segundos. Duran en general menos de un minuto, pero después uno queda muy afectado por náuseas, por sensación de inestabilidad, mareo, abombamiento. ¿Y cuál es la frecuencia de los episodios? Estos episodios dependen, en la causa más frecuente, que es el vértigo posicional, dependen entonces de cada vez que cambiamos de posición la cabeza. ¿Qué pasa? El paciente empieza a limitar sus movimientos para no desencadenar el vértigo y eso genera como cierta incapacidad, cierta discapacidad autoinfligida, Conozco ¿no? un caso de una persona que tiene problemas en el oído Claro. y le suceden este tipo de episodios. Exactamente. La pérdida de equilibrio tiene que ver... Las causas más frecuentes de vértigo y mareos tienen que ver con patología del oído. La causa más frecuente es el vértigo posicional, que tiene que ver con la movilización anormal de unas partículas que están en el oído para la percepción de la gravedad, pero que se movilizan anormalmente. No se conoce muy bien por qué, a veces por un traumatismo, uno se golpea la cabeza y empiezan a aparecer estos vértigos. Se desacomoda. Esto en la vida cotidiana. Y muchas veces tenemos vértigo, por ejemplo, en la altura. Claro, Eso es otra cosa. es otra acepción de la palabra. Ese sería más que nada el miedo a la altura. Tiene que ver más que nada con un componente más fóbico y una cuestión más psicológica. Muchos no le prestan atención a este tipo de episodios. ¿Cuándo hay que ir al médico y cómo es el tratamiento? Teniendo en cuenta este subdiagnóstico que decíamos. En general, uno debería consultar cuando tiene cualquier tipo de episodio de vértigo. El mareo es más frecuente, cuando uno se levanta rápido y siente como un pequeño mareo. Bueno, eso es algo que prácticamente nos pasa a todos nos ha pasado en algún momento.
y eso tiene mucho menos alerta. Por ahí cuando estás con languidez o no desayunaste. Exactamente, o está uno medio deshidratado y se para rápidamente, aparece ese mareo. El vértigo es distinto, es esa percepción de movimiento cuando este movimiento no existe, y entonces ante la presencia de eso uno debería consultar. Más si hay síntomas de la audición, es decir, si uno percibe que escucha menos o que el oído está tapado o que hay zumbidos. Exactamente. Cuando hay asociación de estos síntomas, bueno, la consulta debe ser mucho más urgente, al igual que si aparecen síntomas neurológicos, por supuesto. Claro. Si aparece de repente un episodio de vértigo y me cuesta hablar o siento debilidad en una parte del cuerpo, por supuesto que eso amerita una consulta urgente en la guardia. Bueno, haciendo referencia a esto, ¿puede ocultar otras enfermedades el vértigo? Sí, en general, por suerte las causas más frecuentes son benignas y son abordables en un consultorio externo, pero hay ciertos contextos, que son estos vértigos agudos, donde quizá pueden no aparecer estas otras cosas, estos otros síntomas neurológicos, pero un accidente cerebrovascular puede manifestarse con un episodio de vértigo. Y para cerrar entonces, ¿el tratamiento cómo es? En la mayoría de los casos el tratamiento es físico y no requiere mayormente de medicación ni de intervenciones muy complejas, inclusive para el diagnóstico también es lo mismo. Determinadas patologías puntuales sí van a requerir tratamientos específicos, ya sea la enfermedad de Meniere o la migraña vestibular, y hay otros diagnósticos puntuales que requieren tratamientos más específicos, pero en general es una patología que se puede tratar en forma sencilla, con maniobras físicas, sin la intervención de fármacos y a veces en pocas consultas. Y nada que ver con las contracturas en las cervicales, que muchas veces, lo que decíamos recién, uno lo asocia y nada que ver. Bien, ese es un mito que me gustaría tratar de desterrar, digamos, el tema de que las cervicales son las causales del vértigo. Esto es incierto absolutamente, es no cierto, claro. No es incierto, es no cierto. Es no cierto, está comprobado que no es cierto. Es cierto, así exactamente. Y de hecho, muchas veces es consecuencia del vértigo. Es decir, uno tiene vértigo y entonces se genera una contractura. Por la posición. Claro. Porque uno adopta una rigidez posicional. Claro. Uno entiende que si mueve la cabeza se marea y entonces lo que hace es anclar el cuello al cuerpo y... No. Y todos tenemos Pero ahora usted habla de cuestiones cervicales físicas, pero también al principio dijo que tenía que ver con el estrés. Exactamente. La segunda causa de mareos en el mundo se llama mareo subjetivo crónico o vértigo fóbico. Y esto está relacionado con determinados tipos de personalidad y determinados, a veces, desencadenantes externos. En una determinada personalidad, por ejemplo, tiene un episodio de vértigo o tiene una enfermedad y a partir de ese momento el paciente queda con síntomas cuando va a lugares donde hay mucha gente, va al supermercado y se marea, va a un restaurante y se marea cuando está en la ducha. ¿Los trastornos de ansiedad también juegan aquí? Tienen una parte fundamental y colaboran, por supuesto, en el agravamiento de estos síntomas. Y el tratamiento en estos casos es más integral, requiere de un equipo de tratamiento, no solamente la parte física, la parte neurobiológica, a veces con medicación, y la parte psicológica. Y teniendo en cuenta que sos especialista en este tema, ¿cuántos pacientes tenés? ¿Muchos? Miles. Tiene mucho trabajo. Sí. Es como decíamos. Es uno de cada 3. Le puede pasar en algún momento de su vida. El número es ese, digamos, que el 30% de la población en algún momento de la vida va a consultar por mareos o vértigos. Es decir, que hay mucho trabajo para mí y para mis colegas. Así que es algo que cada vez vemos más, que cada vez la gente está más alerta y que no lo minimice más. La gente. Y que no lo minimice, porque muchas veces por el hecho de minimizar uno empieza a limitarse, empieza a dejar de hacer cosas, empieza a generarse su propia discapacidad, y es algo que se puede, en la mayoría de los casos, resolver fácilmente. Bien. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. Gracias, Emiliano. Gracias, Roxana. Seguimos con Chicho.